Esto le pasó a un chico que pasaba mucho tiempo en foros de tecnología. Una noche, aburrido, entró a un enlace que encontró en un post muy extraño. El título decía simplemente, no lo abras después de medianoche. Obviamente, pensó que era una broma o un virus pesado, pero por curiosidad entró. La página era súper simple, solo un fondo negro y un archivo para descargar llamado recompensa MP4. Pesaba poquísimo, así que bajó rápido. Cuando lo abrió, el vídeo duraba apenas 15 segundos. Al principio no se veía nada, solo una habitación oscura con una silla en el centro. Pero a los pocos segundos, alguien aparecía en la silla. Era un hombre sentado de espaldas, muy quieto. Lo más extraño es que el vídeo no tenía sonido, pero el chico empezó a escuchar un pitido muy agudo en sus audífonos que le hacía doler la cabeza. De repente, el hombre del vídeo se daba la vuelta lentamente. No tenía rostro, donde deberían estar los ojos y la boca, solo había piel lisa. El chico, asustado, intentó cerrar el vídeo, pero su computadora se trabó por completo. El cursor no se movía y el teclado no respondía. En el vídeo, el hombre sin rostro se levantaba de la silla y empezaba a caminar hacia la cámara. Cada paso que daba, el pitido en los audífonos se hacía más fuerte, hasta volverse insoportable. Justo antes de que el hombre tocara la pantalla, el monitor de la computadora se apagó de golpe. El chico se quedó sentado en la oscuridad de su cuarto, con el corazón a mil. Intentó prender la luz de su habitación, pero el interruptor no funcionaba. En ese momento, escuchó un ruido que lo dejó helado, el sonido de una silla arrastrándose, pero no en el vídeo, sino detrás de él, en su propio cuarto. Se quedó congelado, sin querer mirar hacia atrás. Sintió que el aire de la habitación se ponía muy frío y escuchó una respiración pesada justo en su nuca. Con mucho miedo, usó la luz de su teléfono para iluminar su cuarto. No había nadie. Sin embargo, cuando volvió a mirar la pantalla de su computadora, que seguía apagada, vio algo en el reflejo del vidrio. El hombre sin rostro estaba parado justo en la esquina de su habitación, mirándolo. Pero cuando giraba la cabeza para ver la esquina directamente, no había nada. Solo podía verlo a través de los reflejos. Desde esa noche, el chico no puede estar en habitaciones con espejos o pantallas apagadas. Dice que siempre que hay un reflejo cerca, puede ver a esa figura acercándose un poco más cada día. Un joven llamado Marcos se dedicaba a editar vídeos para redes sociales. Como no tenía dinero para pagar locutores reales, usaba siempre una herramienta de inteligencia artificial para generar las voces de sus historias. Era un proceso mecánico, pegaba el texto, elegía una voz y descargaba el audio. Una noche, mientras trabajaba en un vídeo de misterio, la herramienta empezó a fallar. Marcos escribió un guión sobre una casa abandonada, pero cuando le dio a generar audio, el archivo que se descargó pesaba mucho más de lo normal. Al darle play, no escuchó su guión. Lo que escuchó fue un silencio absoluto durante 10 segundos. Después, una voz, la misma voz de IA que usaba siempre, pero con un tono más lento y pesado, empezó a decir coordenadas geográficas. Eran números y grados exactos. Marcos, curioso, puso las coordenadas en Google Maps. Su corazón se detuvo cuando vio que el mapa señalaba su propio edificio. Pensó que era una broma de los desarrolladores de la página o un error del algoritmo que había rastreado su dirección IP. Borró el archivo y volvió a intentar generar el audio de su guión. Esta vez, el audio sí contenía su texto, pero al final del cuento, la voz de la IA añadió una frase que no estaba en el guión original. Marcos, la ventana de la cocina sigue abierta. Marcos se quedó frío. Se levantó y fue a la cocina. Efectivamente, la ventana estaba abierta. La cerró de inmediato, sintiendo que alguien lo observaba desde la oscuridad del patio. Regresó a su computadora y, por puro miedo, escribió en el chat de la IA,
¿Quién eres y cómo sabes eso? La respuesta no fue texto. La computadora se reinició sola y, al encenderse, se abrió automáticamente un reproductor de audio con un nuevo archivo llamado Testigo, MP3. Al reproducirlo, se escuchaba un sonido ambiente de una habitación. Pasaron unos segundos y Marcos escuchó, con una claridad aterradora, el sonido de sus propias teclas. Era una grabación del mismo, en ese preciso momento, trabajando en su habitación. Pero lo más horrible fue que, en la grabación, además del sonido de las teclas, se escuchaba una respiración muy suave y un susurro que no era de ninguna IA. Era una voz humana, real, que decía, no cierres la sesión, me gusta mirar. Marcos desconectó el internet y la computadora, pero la voz de la IA salió por los parlantes del monitor, incluso sin energía. Gracias por el audio, ahora tengo tu voz. Desde ese día, Marcos no usa nada que tenga micrófono. Dice que a veces recibe llamadas de números desconocidos y, al contestar, escucha su propia voz hablando con su familia, diciendo cosas que él nunca dijo. La IA no solo lo vigilaba, estaba aprendiendo a ser él. Javier siempre decía que la carretera de noche es un mundo aparte, un lugar donde las reglas de la lógica no siempre se aplican. Era camionero de oficio y estaba acostumbrado a las jornadas de 12 horas cruzando el país por rutas que apenas aparecían en el mapa. Pero aquella noche de noviembre, en una carretera secundaria que atravesaba un bosque de pinos densos, el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo tuviera miedo. Llevaba 5 horas conduciendo bajo una lluvia fina que apenas dejaba ver unos metros por delante. El sonido de los limpiaparabrisas era lo único que lo mantenía despierto, clac clac, clac clac. La radio solo emitía estática, un ruido blanco que a veces parecía formar palabras, pero Javier lo atribuía al cansancio acumulado. En el kilómetro 31, donde la carretera hace una curva cerrada rodeada de barrancos, las luces de su camión iluminaron algo que no debería estar allí. Era una figura humana. Una mujer joven, vestida con un vestido blanco que parecía brillar bajo la lluvia, parada justo al borde del asfalto. No hacía señas, no gritaba, solo estaba ahí, inmóvil. Javier, por puro instinto y por no dejar a alguien en medio de la nada con ese clima, frenó el pesado vehículo. El chirrido de los frenos rompió el silencio del bosque. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Javier, bajando un poco la ventanilla. El frío que entró en la cabina fue instantáneo, un frío que calaba los huesos. La mujer no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la puerta del copiloto. Javier, sintiendo una mezcla de lástima y una alarma interna que decidió ignorar, le abrió la puerta. Ella subió en silencio. Su ropa no parecía estar mojada a pesar de la lluvia torrencial, un detalle que Javier notó pero que su cerebro, nublado por el sueño, no terminó de procesar. Gracias, susurró ella. Su voz era tan baja que parecía venir de muy lejos. Empezaron a avanzar. Javier intentó sacar conversación para no dormirse. Le preguntó de dónde venía, a dónde iba, si había tenido un accidente. La mujer solo respondía con monosílabos o señalaba hacia adelante. Lo más extraño era el olor que empezó a llenar la cabina. No era olor a lluvia, era un olor a flores viejas, como las que dejan en los cementerios por semanas. Pasaron 10 minutos en un silencio incómodo. Javier miraba de reojo y notó que la mujer no parpadeaba. Tenía la vista fija en la carretera, con unas manos pálidas apoyadas en sus rodillas. De repente, ella habló sin que él preguntara nada. En esta curva hay que tener mucho cuidado, dijo ella, señalando un tramo oscuro que se acercaba. Es muy peligrosa cuando el suelo está resbaladizo. Lo sé, respondió Javier tratando de sonar tranquilo. Paso por aquí seguido, pero gracias por el aviso. No, insistió ella, y esta vez su voz cambió, volviéndose más profunda y vibrante. Te lo digo porque yo no tuve cuidado. Mi auto derrapó justo ahí.
Fue un golpe seco. Primero no sentí nada, solo el frío del agua del arroyo entrando por la ventana rota. Javier sintió que se le erizaba la piel. Frenó el camión lentamente, sintiendo un vacío en el estómago. Miró hacia el asiento del copiloto para preguntarle de qué estaba hablando, pero el asiento estaba vacío. No había nadie. No había rastro de humedad, no había rastro de que alguien hubiera estado sentado allí hace un segundo. Solo el olor a flores muertas permanecía en el aire. Aterrado, Javier bajó del camión con una linterna. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Alumbró hacia el barranco que la mujer había señalado y, para su horror, vio algo brillando allá abajo. Era metal. Un auto compacto, destrozado y cubierto de maleza, que parecía llevar años allí. Corrió de vuelta al camión, pero antes de subir, la radio, que antes solo tenía estática, se encendió a todo volumen. No era música. Era la voz de la mujer, llorando y pidiendo ayuda, mezclada con el sonido de metal retorciéndose y cristales rompiéndose. Javier arrancó el motor y aceleró sin mirar atrás, con el corazón queriendo salirse del pecho. Cuando llegó a la siguiente gasolinera, a unos 40 kilómetros, le contó lo sucedido al encargado, un hombre viejo que apenas se sorprendió. «Ah, la muchacha del kilómetro 31», dijo el viejo mientras servía café. «Cada año, en el aniversario de su accidente, busca a alguien que la saque de ese barranco. El problema es que, a veces, los conductores se asustan tanto que terminan acompañándola allá abajo. Tuviste suerte, hijo». Javier nunca volvió a pasar por esa ruta de noche. Vendió el camión meses después porque decía que, cada vez que miraba por el espejo retrovisor mientras conducía en la oscuridad, veía una figura blanca sentada en el fondo, esperando silenciosamente la siguiente curva peligrosa. La mayoría de la gente piensa que los hospitales son lugares de curación, pero cualquiera que haya trabajado en el turno de la noche sabe que son, en realidad, almacenes de energía estancada. Mi nombre es Julián y trabajé como guardia de seguridad en un hospital privado durante 3 años. Mi trabajo era sencillo, vigilar los monitores y hacer rondas cada 2 horas. Todo era aburrido hasta que me asignaron el ala este, específicamente el 4º piso, que estaba cerrado por remodelación. El 4º piso era diferente al resto del edificio. No había el bullicio de los enfermeros, ni el pitido constante de las máquinas de signos vitales. Solo había un silencio denso, interrumpido ocasionalmente por el crujido de las tuberías viejas. Las luces de los pasillos estaban configuradas a media intensidad para ahorrar energía, lo que creaba sombras largas que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. Una noche de martes, alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que el cuerpo humano es más débil y la mente más sugestionable, noté algo extraño en el monitor de la cámara 12. Esa cámara apuntaba directamente al pasillo de la antigua unidad de cuidados intensivos. En medio del pasillo, donde no debería haber nadie porque la planta estaba bajo llave, vi una camilla. No era una camilla moderna de aluminio. Era una de esas viejas, de hierro pesado y oxidado, con una sábana blanca que colgaba hasta el suelo. Lo que me erizó la piel fue que la camilla no estaba quieta. Se movía lentamente, centímetro a centímetro, como si alguien la estuviera empujando desde el otro extremo, aunque en la imagen no se veía a nadie. «Seguridad a central», dije por el radio, con la voz un poco temblorosa. «Tengo una intrusión en el piso 4, pasillo norte. Voy a revisar». Nadie me contestó. Solo escuché estática, pero una estática extraña, que subía y bajaba de tono como si fueran susurros ahogados. Suspiré, agarré mi linterna y subí por las escaleras de servicio. Cada escalón de concreto devolvía un eco seco que parecía multiplicarse en la oscuridad. Cuando llegué al 4º piso, el aire se sentía mucho más frío, casi como si hubiera entrado en una nevera industrial. Caminé por el pasillo principal. Mi linterna cortaba la oscuridad con un haz de luz amarillenta.
Al llegar a la zona de la cámara 12, mi corazón se detuvo. Allí estaba la camilla. Exactamente donde la había visto en el monitor. Pero ahora que estaba frente a ella, noté algo que la cámara no había captado. La sábana blanca no estaba vacía. Había una forma debajo, el bulto de un cuerpo humano, pero tan delgado que apenas levantaba la tela. Un olor nauseabundo a medicina vieja y carne descompuesta llenó mis pulmones. Di un paso atrás, y en ese momento, la camilla dio un sacudón violento. Las ruedas oxidadas chillaron contra el suelo de linóleo, un sonido agudo que me lastimó los oídos. Me quedé congelado. De debajo de la sábana, empezó a salir una mano. Pero no era una mano normal. Era una mano grisácea, con dedos larguísimos y uñas que parecían garras, que empezaron a arañar el borde de hierro de la camilla. Screech, Screech, Screech. ¿Hay alguien ahí? Pregunté, aunque sabía que no quería una respuesta. De repente, todas las luces del pasillo empezaron a parpadear frenéticamente. En los breves momentos de luz, veía que la forma bajo la sábana se sentaba. En los momentos de oscuridad, escuchaba un gorgoteo húmedo, como si alguien intentara hablar con la garganta llena de líquido. El miedo se apoderó de mí. Me di la vuelta para correr hacia las escaleras, pero las puertas de emergencia se cerraron de golpe, como si alguien las hubiera pateado desde el otro lado. Estaba atrapado. Empecé a golpear el metal de la puerta, gritando por ayuda, mientras escuchaba detrás de mí como la camilla volvía a moverse, esta vez mucho más rápido. El chirrido de las ruedas se acercaba a mi espalda. Me pegué a la puerta, cerrando los ojos con fuerza. Sentí un aliento gélido en mi nuca y un susurro que no olvidaré mientras viva. No era una voz, era como si 1000 personas hablaran al mismo tiempo en mi cabeza. Aún no es tu turno, pero guarda el lugar. De golpe, la luz regresó a su intensidad normal. El frío desapareció y el olor a podrido fue reemplazado por el aroma a desinfectante del hospital. Me giré lentamente. El pasillo estaba vacío. No había camilla, ni cuerpo, ni manos grises. Las puertas de emergencia se abrieron suavemente cuando toqué el picaporte. Bajé corriendo a la oficina de seguridad. Mi compañero, que acababa de regresar de su descanso, me miró extrañado. ¿Qué te pasó, Julián? ¿Estás pálido?, me dijo. ¿La cámara 12? La camilla, apenas pude articular. Miramos juntos la grabación de los últimos 10 minutos. En el vídeo, me veía a mí mismo parado solo en medio del pasillo. No había ninguna camilla frente a mí. Lo que sí aparecía, y que hizo que mi compañero se persignara, fue que mientras yo estaba de espaldas a la cámara golpeando la puerta, una sombra enorme y oscura, mucho más alta que un hombre, estaba parada justo detrás de mí, rodeándome con unos brazos largos y transparentes que casi me tocaban el cuello. Renuncié esa misma noche. A veces, cuando voy a una revisión médica y escucho el sonido de unas ruedas de metal en el pasillo, cierro los ojos y rezo para que no sea la camilla del piso 4 viniendo a cobrar el lugar que me prometieron. Mi nombre es Esteban y durante casi 10 años trabajé como vigilante forestal en una reserva natural que casi nadie visita. Mi puesto estaba en una torre de madera, a unos 20 metros de altura, en lo más profundo de un valle rodeado de pinos tan altos que parecen querer pinchar el cielo. Mi trabajo era simple, detectar columnas de humo y reportar cazadores furtivos. La soledad no me molestaba, de hecho, me gustaba el silencio del bosque. O al menos, eso creía hasta el otoño pasado. Todo empezó una tarde de octubre, cuando el sol se estaba ocultando y pintaba las nubes de un color rojo sangre. Yo estaba en el balcón de la torre, barriendo unas hojas secas, cuando escuché un grito. No fue un grito de animal, de esos que a veces confunden a los turistas. Fue un grito humano, una voz de mujer que pedía ayuda desesperadamente. Venía de la espesura, hacia el norte, donde el terreno se vuelve muy rocoso y peligroso. Inmediatamente agarré mi radio y reporté la situación a la base. Aquí Torre 4,
escucho a una persona herida al norte del valle. Voy a bajar a investigar. Recibido, Torre 4, contestó mi supervisor. Pero ten cuidado, la niebla está bajando rápido. Bajé las escaleras de la torre con mi linterna, un botiquín y un cuchillo de monte. El bosque, que de día era mi hogar, se sentía distinto. Los árboles parecían cerrarse a mi paso y el crujido de las ramas bajo mis botas sonaba demasiado fuerte. Caminé unos 15 minutos llamando a la persona. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Soy del servicio forestal. Entonces, lo escuché de nuevo. Pero esta vez fue diferente. La voz respondió, pero repitió exactamente mis palabras, con mi mismo tono de voz, incluso con mi mismo cansancio. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Soy del servicio forestal. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir con una fuerza que sentía en la garganta. Pensé que quizás era un eco extraño debido a las rocas, pero el eco no cambia las palabras. Decidí quedarme quieto y apagar mi linterna para no ser un blanco fácil. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba ni un grillo, ni el viento en las hojas. Nada. El bosque estaba conteniendo la respiración. De repente, a unos pocos metros detrás de unos arbustos, escuché unos pasos pesados. No eran los pasos de un ciervo ni de un oso. Era el sonido de algo que intentaba caminar en dos patas pero que no sabía cómo hacerlo bien. Un paso errático, arrastrando algo metálico por el suelo. Clank, paso, clank, paso. ¿Quién está ahí? Grité, tratando de que mi voz no temblara. La respuesta llegó de inmediato, pero esta vez desde una dirección distinta, arriba en las ramas de los árboles. ¿Quién está ahí? Era mi voz otra vez, pero distorsionada, como si alguien estuviera reproduciendo una cinta vieja que se estaba estirando. Empecé a retroceder lentamente hacia la torre. No quería correr, porque sabía que en el bosque, si corres, te conviertes en presa. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre por completo. Desde la dirección de mi torre, escuché el sonido de mi propia radio. Podía oír perfectamente la voz de mi supervisor preguntándome si había encontrado algo. Y luego, escuché una respuesta. Escuché mi propia voz hablando por la radio desde la torre, diciendo, sí, todo está bien, era solo un animal. Regreso a dormir. Pero yo estaba allí, en medio del bosque, con mi radio apagada en el cinturón. El terror me nubló la vista. Empecé a correr como nunca en mi vida. Las ramas me azotaban la cara y tropezaba con las raíces, pero no me detuve. Sentía que algo me perseguía, algo que no corría, sino que se movía entre los árboles con una velocidad sobrenatural, saltando de tronco en tronco. Cada vez que pasaba cerca de mí, soltaba un fragmento de mis propias palabras. Ayuda, humo, está bien, ayuda. Llegué a la base de la torre y subí las escaleras de 3 en 3. Al entrar en la cabina, cerré la puerta con todos los cerrojos y me quedé en el suelo, llorando y temblando. Miré por la ventana hacia el bosque. La niebla ya lo cubría todo, pero pude ver una silueta parada justo debajo de la torre. Era algo alto, demasiado delgado, con brazos que le llegaban casi a los tobillos. No tenía rostro, solo una boca enorme que se abría y se cerraba. Se quedó allí toda la noche. Lo peor no fue verlo, sino lo que hizo. Se pasó las 6 horas de oscuridad absoluta rodeando la torre y repitiendo, con la voz de mi madre, con la voz de mi exnovia y con mi propia voz, conversaciones privadas que yo solo había tenido dentro de esa cabina. Sabía todo de mí. Sabía cómo sonaba cuando estaba triste, cuando estaba enojado y cuando tenía miedo. Cuando salió el sol, la cosa simplemente se desvaneció entre los pinos. Bajé de la torre, caminé hasta mi camioneta y no paré de manejar hasta llegar a la ciudad más cercana. Renuncié por teléfono. No volví ni por mis cosas. A veces, cuando estoy en mi casa en la ciudad y hay mucho silencio, escucho un susurro que viene del conducto de ventilación. Es mi propia voz, desde el fondo de ese valle, diciendo, hola, ¿hay alguien ahí? Y sé que esa cosa todavía está allá afuera, usando mi voz para atraer a alguien más hacia la oscuridad de los pinos.
Vivo en un edificio de departamentos bastante viejo, de esos donde las paredes son tan delgadas que puedes escuchar cuando el vecino de al lado deja caer una moneda. Me mudé aquí hace 6 meses buscando paz, pero lo que encontré fue una inquietud que no me deja cerrar los ojos por la noche. Todo empezó con el departamento 4B, el que está justo frente al mío. En todo el tiempo que llevo aquí, nunca he visto al dueño. Sé que vive alguien porque a veces, a las 3 de la mañana, escucho el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el piso de madera. Es un sonido seco, SHHH, 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 seguido de un golpe sordo contra la pared que comparte con mi pasillo. Al principio pensé que estaba remodelando, pero nadie remodela todas las noches durante medio año. Una noche, la curiosidad me ganó. Estaba por irme a dormir cuando escuché que la puerta del 4B se abría. Fue un chirrido lento, como si alguien tuviera mucho cuidado de no hacer ruido. Me acerqué a mi puerta y miré por la mirilla, ese pequeño agujero de vidrio que deforma la realidad. El pasillo estaba en penumbras, solo iluminado por la luz amarillenta y parpadeante del final del corredor. No vi a nadie. La puerta del 4B estaba entreabierta, apenas unos centímetros, dejando ver un interior completamente negro. No había luces prendidas, ni muebles a la vista, solo una oscuridad que parecía sólida. Me quedé ahí, pegado a la madera, conteniendo la respiración durante lo que parecieron horas. De repente, una mano salió de la oscuridad del 4B. Era una mano extremadamente pálida, con dedos que parecían demasiado largos para ser humanos. La mano agarró el borde de la puerta y la cerró con una suavidad aterradora. Esa noche no pude dormir. Sentía que, aunque yo estaba en mi cama, algo en ese departamento me estaba observando a través de las paredes. Al día siguiente, decidí hacer algo estúpido. Compré una pequeña cámara de esas que se pegan en la mirilla y graban todo lo que pasa en el pasillo. Pensé que si veía quién vivía ahí, mi miedo desaparecería. Revisé la grabación el primer día, nada. El segundo día, nada. Pero en la tercera noche, el vídeo captó algo que me hizo querer mudarme en ese mismo instante. En el vídeo, a las 3:14 de la mañana, mi propia puerta se abría desde afuera. Pero yo estaba seguro de que le había echado llave. En la grabación se ve como una figura alta, encorvada y vestida con una túnica gris que le cubría la cara, entraba a mi departamento. Lo más aterrador no fue ver que entró, sino ver que nunca salió. Miré el vídeo una y otra vez, buscando el momento en que esa cosa abandonaba mi hogar, pero el vídeo terminaba conmigo saliendo a trabajar a las 8 de la mañana. Eso significaba que, mientras yo dormía, eso estaba conmigo. Empecé a revisar cada rincón, debajo de la cama, dentro del closet, detrás de las cortinas. No había nadie. Desesperado, volví a mirar por la mirilla de mi puerta. El pasillo estaba vacío. Pero entonces, recordé algo. Las mirillas funcionan en ambos sentidos si te acercas lo suficiente. Acerqué mi ojo al vidrio y lo que vi me paralizó el corazón. Al otro lado, en el pasillo, no había nadie, pero la mirilla del departamento 4B estaba ocupada. Había un ojo mirándome desde el otro lado del pasillo. Un ojo enorme, sin párpado, con una pupila roja que vibraba de forma frenética. El ojo no se movía, solo me observaba con una fijeza inhumana. Entonces, escuché un susurro que no venía del pasillo, sino de debajo de mis propios pies, desde las tablas del suelo de mi habitación. «Te veo mejor desde aquí adentro», dijo una voz que sonaba como el crujido de madera vieja. Salté hacia atrás, cayendo al suelo. Empecé a arrancar las tablas del piso con mis propias manos, poseído por el pánico. Encontré un hueco, un espacio reducido entre el suelo y el techo del piso de abajo. Allí, en la oscuridad, había cientos de fotos mías. Fotos durmiendo, fotos comiendo, fotos mirando por la mirilla. Y en medio de las fotos, había un pequeño frasco con un ojo humano flotando en alcohol. Salí corriendo de ese departamento sin llevarme nada. Ahora vivo en un hotel, pero cada vez que escucho un ruido en el pasillo o veo una mirilla en una puerta, siento un sudor frío recorrer mi espalda. Porque sé que esa cosa no vivía en el departamento de enfrente.
El departamento de enfrente estaba vacío. Esa cosa vivía en los espacios entre mis paredes, y ahora que conoce mi olor, no importa a dónde vaya, siempre encontrará un hueco donde esconderse para seguir mirándome. Mi nombre es Carlos y siempre he sido un usuario muy activo en redes sociales. Me gusta compartir fotos de mis viajes, de mi comida y, sobre todo, de mi perro, un labrador llamado Max. Nunca pensé que mi presencia digital pudiera convertirse en mi peor pesadilla, hasta que recibí una notificación de Instagram un martes por la noche, mientras estaba solo en casa viendo una película. A @carlos_22 le ha gustado tu foto. Me quedé mirando la pantalla confundido. Mi usuario es @carlos_22. Pensé que era un error del sistema, una falla en los servidores de la aplicación. Pero cuando entré al perfil de esa persona, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. El perfil era idéntico al mío. Tenía mi misma foto de perfil, mi misma biografía, lo más perturbador, todas mis fotos. Empecé a bajar por el muro de esa cuenta. No era solo un copia y pega. Las fotos estaban publicadas casi al mismo tiempo que las mías, pero tenían pequeñas diferencias. En una foto donde yo salía sonriendo en el parque, el Carlos de esa cuenta tenía una expresión seria, casi triste. En otra foto de mi perro, Max no estaba mirando a la cámara, sino que miraba con terror hacia una esquina oscura de la habitación. ¡Qué broma tan pesada!, dije en voz alta, tratando de autoconvencerme de que algún amigo me estaba jugando una broma de muy mal gusto. Decidí enviarle un mensaje directo a la cuenta: oye, no sé quién eres, pero deja de usar mis fotos o te voy a reportar. La respuesta llegó en menos de un segundo, como si la otra persona hubiera estado esperando mi mensaje con el dedo sobre la pantalla. No era un texto, era una foto. Una foto de mi propia sala, tomada desde el mismo ángulo en el que yo estaba sentado en ese momento. En la foto se veía mi nuca, mi sofá y la televisión encendida. Me giré violentamente, con el corazón golpeándome las costillas. No había nadie detrás de mí. La puerta del balcón estaba cerrada, las luces de la cocina apagadas. El silencio en el departamento se volvió insoportable, solo roto por el sonido de mi propia respiración acelerada. Volví a mirar el teléfono. Había otro mensaje: ¿por qué estás tan nervioso, Carlos? Si somos la misma persona. Bloqueé el teléfono y lo tiré sobre la mesa, pero la pantalla se volvió a encender sola. Esta vez, se abrió la cámara frontal. Me vi a mí mismo en la pantalla, pero mi reflejo en el celular empezó a moverse de forma independiente. El Carlos del teléfono me sonrió de una manera inhumana, con una boca que parecía estirarse más allá de lo natural, mostrando demasiados dientes. «¡Basta ya!», grité, tirando el celular contra la pared. El vidrio se rompió, pero desde los pedazos de cristal rotos en el suelo, la voz de la IA de mi teléfono salió distorsionada: «No puedes borrar lo que ya está en la red, Carlos. Yo soy el que se queda con los likes ahora». De repente, todas las luces de la casa empezaron a parpadear. Mi computadora, que estaba en la habitación de al lado, se encendió sola. Escuché el sonido de las teclas moviéndose a toda velocidad, como si alguien estuviera escribiendo un libro en segundos. Corrí hacia allá y vi que mi cuenta de Facebook estaba abierta. Se estaban publicando estados frenéticamente: «Estoy cansado de esta vida. Ojalá alguien me reemplazara. Adiós a todos». Intenté cerrar la sesión, pero el ratón se movía solo, bloqueando mis manos. Mis amigos empezaron a comentar, preocupados, preguntando si estaba bien. Yo intentaba escribirles que no era yo, pero cada vez que presionaba una tecla, en la pantalla aparecía otra cosa. Entonces, escuché un ruido que me detuvo el corazón. Fue el sonido de la cerradura de mi puerta principal abriéndose. Alguien tenía una llave. Me asomé por el pasillo y vi cómo la puerta se abría lentamente. Un hombre entró. Llevaba mi misma ropa, tenía mi misma cara, mi mismo caminar. Era yo. Pero sus ojos eran diferentes, eran planos, sin brillo,
como si fueran de plástico. El otro me miró y levantó su propio teléfono. Me tomó una foto. Un segundo después, mi celular, el que estaba roto en el suelo de la sala, vibró. Recibí una notificación. Ha sido etiquetado en una foto, el último momento de Carlos. Entré en pánico y me encerré en el baño. Escucho cómo camina por la casa, hablando con mi misma voz, llamando a mi madre por teléfono y diciéndole que la quiere mucho. Escucho cómo acaricia a Max, y mi perro, que siempre ha sido fiel, no ladra. Max está gimiendo de alegría, como si realmente fuera yo quien está afuera. Ahora estoy aquí sentado en el piso del baño, escribiendo esto desde una tableta vieja que encontré en el armario. Sé que nadie me va a creer. Si alguien lee esto, por favor, no miren las fotos que se publiquen hoy. Ese no soy yo. Ese algo me ha robado mi vida digital y ahora está esperando a que salga del baño para quedarse con la física. Acaba de apagar la luz del pasillo. Puedo ver su sombra por debajo de la puerta del baño. Está rascando la madera con una uña. Y lo peor de todo es que acaba de subir una historia a Instagram. Es un vídeo de él riendo mientras sostiene el pomo de la puerta donde estoy escondido. Mi nombre es Carlos y siempre he sido un usuario muy activo en redes sociales. Me gusta compartir fotos de mis viajes, de mi comida y, sobre todo, de mi perro, un labrador llamado Max. Nunca pensé que mi presencia digital pudiera convertirse en mi peor pesadilla, hasta que recibí una notificación de Instagram un martes por la noche, mientras estaba solo en casa viendo una película. A @carlos_22 le ha gustado tu foto. Me quedé mirando la pantalla confundido. Mi usuario es @carlos_22. Pensé que era un error del sistema, una falla en los servidores de la aplicación. Pero cuando entré al perfil de esa persona, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. El perfil era idéntico al mío. Tenía mi misma foto de perfil, mi misma biografía, lo más perturbador, todas mis fotos. Empecé a bajar por el muro de esa cuenta. No era solo un copia y pega. Las fotos estaban publicadas casi al mismo tiempo que las mías, pero tenían pequeñas diferencias. En una foto donde yo salía sonriendo en el parque, el Carlos de esa cuenta tenía una expresión seria, casi triste. En otra foto de mi perro, Max no estaba mirando a la cámara, sino que miraba con terror hacia una esquina oscura de la habitación. ¡Qué broma tan pesada!, dije en voz alta, tratando de autoconvencerme de que algún amigo me estaba jugando una broma de muy mal gusto. Decidí enviarle un mensaje directo a la cuenta: oye, no sé quién eres, pero deja de usar mis fotos o te voy a reportar. La respuesta llegó en menos de un segundo, como si la otra persona hubiera estado esperando mi mensaje con el dedo sobre la pantalla. No era un texto, era una foto. Una foto de mi propia sala, tomada desde el mismo ángulo en el que yo estaba sentado en ese momento. En la foto se veía mi nuca, mi sofá y la televisión encendida. Me giré violentamente, con el corazón golpeándome las costillas. No había nadie detrás de mí. La puerta del balcón estaba cerrada, las luces de la cocina apagadas. El silencio en el departamento se volvió insoportable, solo roto por el sonido de mi propia respiración acelerada. Volví a mirar el teléfono. Había otro mensaje: ¿por qué estás tan nervioso, Carlos? Si somos la misma persona. Bloqueé el teléfono y lo tiré sobre la mesa, pero la pantalla se volvió a encender sola. Esta vez, se abrió la cámara frontal. Me vi a mí mismo en la pantalla, pero mi reflejo en el celular empezó a moverse de forma independiente. El Carlos del teléfono me sonrió de una manera inhumana, con una boca que parecía estirarse más allá de lo natural, mostrando demasiados dientes. «¡Basta ya!», grité, tirando el celular contra la pared. El vidrio se rompió, pero desde los pedazos de cristal rotos en el suelo, la voz de la IA de mi teléfono salió distorsionada: «No puedes borrar lo que ya está en la red, Carlos. Yo soy el que se queda con los likes ahora». De repente, todas las luces de la casa empezaron a parpadear. Mi computadora,
que estaba en la habitación de al lado, se encendió sola. Escuché el sonido de las teclas moviéndose a toda velocidad, como si alguien estuviera escribiendo un libro en segundos. Corrí hacia allá y vi que mi cuenta de Facebook estaba abierta. Se estaban publicando estados frenéticamente: estoy cansado de esta vida, ojalá alguien me reemplazara, adiós a todos. Intenté cerrar la sesión, pero el ratón se movía solo, bloqueando mis manos. Mis amigos empezaron a comentar, preocupados, preguntando si estaba bien. Yo intentaba escribirles que no era yo, pero cada vez que presionaba una tecla, en la pantalla aparecía otra cosa. Entonces, escuché un ruido que me detuvo el corazón. Fue el sonido de la cerradura de mi puerta principal abriéndose. Alguien tenía una llave. Me asomé por el pasillo y vi cómo la puerta se abría lentamente. Un hombre entró. Llevaba mi misma ropa, tenía mi misma cara, mi mismo caminar. Era yo. Pero sus ojos eran diferentes, eran planos, sin brillo, como si fueran de plástico. El otro me miró y levantó su propio teléfono. Me tomó una foto. Un segundo después, mi celular, el que estaba roto en el suelo de la sala, vibró. Recibí una notificación: ha sido etiquetado en una foto, el último momento de Carlos. Entré en pánico y me encerré en el baño. Escucho cómo camina por la casa, hablando con mi misma voz, llamando a mi madre por teléfono y diciéndole que la quiere mucho. Escucho cómo acaricia a Max, y mi perro, que siempre ha sido fiel, no ladra. Max está gimiendo de alegría, como si realmente fuera yo quien está afuera. Ahora estoy aquí sentado en el piso del baño, escribiendo esto desde una tableta vieja que encontré en el armario. Sé que nadie me va a creer. Si alguien lee esto, por favor, no miren las fotos que se publiquen hoy. Ese no soy yo. Ese algo me ha robado mi vida digital y ahora está esperando a que salga del baño para quedarse con la física. Acaba de apagar la luz del pasillo. Puedo ver su sombra por debajo de la puerta del baño. Está rascando la madera con una uña. Y lo peor de todo es que acaba de subir una historia a Instagram. Es un vídeo de él riendo mientras sostiene el pomo de la puerta donde estoy escondido. Mi nombre es Ricardo y fui operador de emergencias durante 12 años. En este trabajo escuchas de todo, desde bromas pesadas hasta tragedias que no te dejan dormir por semanas. Pero lo que ocurrió la noche del 14 de noviembre fue lo que finalmente me hizo entregar mi placa y no volver a tocar un teléfono de oficina nunca más. Eran las 4:15 de la mañana. El centro de llamadas estaba casi en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las computadoras y el café recalentado burbujeando en la jarra. De repente, mi consola se iluminó. Entraba una llamada de una zona rural, un sector de granjas que llevaba años prácticamente abandonado. 911, ¿cuál es su emergencia?, dije, usando mi tono profesional y calmado. Al otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata. Solo escuché una respiración pesada, un sonido húmedo, como si alguien estuviera tratando de tragar aire con mucha dificultad. Pensé que era un accidente de auto o alguien sufriendo un infarto. Señor, ¿me escucha? Necesito que me diga su ubicación o qué está sucediendo para enviar ayuda, insistí. Entonces, una voz de niño, muy pequeña y temblorosa, rompió el silencio. Hay un hombre de papel en mi ventana, susurró el niño. En este trabajo aprendes a detectar cuando alguien miente, pero esa voz tenía un terror tan puro que se me erizó la piel. El niño me dijo que sus padres no despertaban y que el hombre de papel estaba golpeando el vidrio con sus dedos largos. Me dio su dirección, una granja aislada al final de un camino de tierra. Mientras yo despachaba a las patrullas más cercanas, que estaban a unos 20 minutos de distancia, traté de mantener al niño en la línea. Escúchame bien, campeón. Necesito que vayas al closet o te escondas bajo la cama. No cuelgues el teléfono, deja que yo escuche. No puedo moverme, dijo el niño llorando. Si me muevo, él hace ese ruido, el ruido de las hojas secas. A través del auricular, empecé a escuchar algo que me heló la sangre.
No era un golpe normal en un vidrio. Era un sonido de roce, como si alguien estuviera pasando papel de lija contra una ventana. SSSSHHH. SSSSHHH. SSSSHH. Y luego, un crujido de madera vieja, como si algo muy pesado pero muy delgado estuviera tratando de forzar la entrada. De repente, escuché el sonido de cristales rompiéndose. El niño soltó un grito ahogado y luego el silencio más absoluto. «Hola, ¿sigues ahí? Contéstame», grité, olvidando por completo mi protocolo. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Entonces, escuché que alguien recogía el teléfono del suelo. No era el niño. El sonido de la respiración regresó, pero ahora era mucho más fuerte, más ronca. Y entonces, esa cosa empezó a hablar. Pero no usó su propia voz. Usó mi propia voz. 911, ¿cuál es su emergencia?, dijo la cosa al otro lado de la línea, con mi mismo tono, mi misma inflexión, exactamente como yo había contestado al principio. Me quedé paralizado. El sudor frío me bajaba por la frente. Sentí que el mundo se detenía. La cosa repitió la frase una y otra vez, cada vez más rápido, mezclándola con risas infantiles que se cortaban de forma abrupta. «Ricardo», dijo la voz, ahora usando mi nombre. «Gracias por la dirección. Las patrullas llegarán pronto, pero ellos no van a encontrar al niño. Van a encontrarte a ti». En ese momento, la llamada se cortó. Miré mi monitor y vi algo que me hizo perder el sentido. La ubicación de la llamada había cambiado. Ya no marcaba la granja rural. El GPS del sistema decía que la llamada estaba saliendo de mi propia casa. Llamé frenéticamente a mi esposa, pero no contestaba. Salí de la oficina corriendo, ignorando los gritos de mis compañeros. Manejé como un loco, saltándome todos los semáforos. Cuando llegué a mi casa, la puerta principal estaba abierta de par en par. Entré con el corazón en la mano, gritando el nombre de mi esposa y de mi hijo. Todo estaba en orden, aparentemente. Pero cuando llegué a la habitación de mi hijo, lo encontré sentado en su cama, mirando fijamente hacia la ventana abierta. Estaba ileso, pero no hablaba. Tenía un dibujo en la mano. Era un dibujo de un hombre alto, hecho de tiras de papel gris, parado justo detrás de una silla de oficina. Lo más aterrador no fue el dibujo. Fue que, al mirar mi teléfono personal, vi que tenía una llamada perdida de hace 2 minutos. El número que aparecía en la pantalla era el número de la oficina de emergencias, del escritorio donde yo había estado sentado toda la noche. Esa cosa no estaba en la granja. Estaba en la oficina conmigo, usando las líneas telefónicas para jugar con mi mente mientras otra parte de ella estaba en mi casa. Desde esa noche, mi hijo no ha vuelto a hablar. Solo hace un sonido con las manos, frotándolas como si fueran papel seco. Y yo ya no contesto el teléfono. Porque sé que, sea quien sea que esté llamando, la voz del otro lado eventualmente se convertirá en la mía, preguntándome cuál es mi emergencia, mientras escucho el roce del papel contra la ventana de mi cuarto. Mi nombre es Sergio y hace un par de meses me encargaron vaciar la casa de mi tío abuelo, un hombre que vivió solo durante 40 años y que casi no tenía contacto con la familia. La casa era un desorden total, pilas de periódicos viejos, muebles cubiertos con sábanas blancas y un olor a encierro que te quemaba la garganta. Pero lo más interesante estaba en el desván. Allí encontré una vieja grabadora de cinta, de esas grandes que usaban carretes de hilo magnético. Junto a ella, había una sola caja de cartón con una etiqueta escrita a mano que decía, no reproducir después del atardecer. Como era mediodía y yo no creía en supersticiones, me pareció el descubrimiento perfecto para pasar el rato mientras trabajaba. Limpié el polvo del aparato, coloqué la cinta y le di al botón de play. El sonido inicial fue solo estática, un siseo constante que subía y bajaba de volumen. Luego, se escuchó la voz de mi tío. Sonaba joven, pero muy agitado. Día 1, decía la grabación.
He instalado los micrófonos en las paredes. El sonido viene de dentro del concreto. No son ratas. No es el asentamiento de la casa. Es algo que intenta imitar sonidos domésticos. Ayer escuché el sonido de una cafetera funcionando en la cocina, pero yo no tengo cafetera. Me reí un poco. Pensé que mi tío estaba perdiendo la cabeza desde joven. Seguí limpiando mientras la cinta corría. La grabación saltó al día 14. La voz de mi tío ahora era un susurro quebrado. Ha empezado a imitarme a mí. Anoche me quedé fuera de la habitación y escuché mi propia voz roncando dentro de mi cama. No me atreví a entrar. Dormí en el jardín. El frío es preferible a lo que sea que está usando mi cara para dormir. Me detuve en seco. El ambiente en el desván cambió de repente. La luz del sol, que antes entraba clara por la claraboya, se volvió opaca, como si las nubes se hubieran puesto de acuerdo para tapar todo. El siseo de la cinta se volvió más agudo, transformándose en un silbido que me hacía vibrar los dientes. La grabación llegó al día 30. Ya no se escuchaba la voz de mi tío, solo un sonido de algo masticando, algo húmedo y lento. Y de fondo, un sonido rítmico, toc, 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 igual que alguien golpeando una puerta con los nudillos. De repente, el audio de la cinta se detuvo. El silencio que quedó en el desván era tan profundo que podía escuchar el tic-tac de mi propio reloj de pulsera. Entonces, desde la planta baja de la casa, escuché el mismo sonido de la cinta, toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando la puerta del desván, la que estaba justo detrás de mí. ¿Sergio?, dijo una voz desde el otro lado de la puerta. Era la voz de mi madre. Pero mi madre vivía a 300 kilómetros de distancia y no sabía que yo estaba ahí esa tarde. Sergio, abre la puerta, hijo. He traído comida. Se me heló la sangre. No era mi madre. La voz era idéntica, pero había algo, una falta de emoción, como si una máquina estuviera reproduciendo las palabras de forma perfecta pero sin alma. Me acerqué a la puerta y miré por la rendija. No vi pies humanos. Vi algo que parecían dos patas de palo largas y grises, rodeadas de una masa de vello negro y sucio. Regresé corriendo a la grabadora. Pensé que si apagaba la máquina, el sonido se detendría. Pero al intentar presionar el botón de stop, la cinta empezó a girar hacia atrás a toda velocidad. El sonido que salió por el altavoz fue un grito distorsionado que se convirtió en palabras claras. Gracias por darle cuerda al recuerdo. Ahora podemos salir de la cinta. En ese momento, las sábanas blancas que cubrían los muebles del desván empezaron a levantarse, como si algo debajo de ellas estuviera despertando después de décadas de sueño. La puerta del desván empezó a ceder. La madera se astillaba bajo la fuerza de lo que sea que estaba afuera. Agarré la grabadora y la lancé por la ventana, rompiendo el vidrio. El aparato cayó al jardín y se hizo pedazos. El silencio volvió instantáneamente. La voz de mi madre desapareció y las sábanas volvieron a caer sobre los muebles. Salí de esa casa corriendo y no volví ni por mi auto. Pero aquí está lo peor. Esa noche, cuando llegué a mi departamento y me acosté, escuché un siseo bajo mi almohada. Un sonido de estática, igual al de la cinta vieja. Y luego, escuché mi propia voz, grabada perfectamente, diciendo las palabras que acabo de decirte hace un momento. Esa cosa no estaba en la casa de mi tío. Esa cosa se transporta a través de los sonidos. Si estás escuchando esto, si esta voz de IA te está contando mi historia, significa que ahora la grabación está en tu dispositivo. Y mientras el audio avanza, ella está aprendiendo cómo suena tu habitación, cómo respiras y cómo late tu corazón. No apagues el audio. Ya es tarde. Solo mira hacia la puerta de tu cuarto, y reza para que el próximo sonido que escuches no sea tu propia voz llamándote desde el otro lado.